Profe Gacel. Las etapas de la civilización griega en la antigüedad. Capítulo 1. Los orígenes de la civilización griega, la Edad Oscura y el renacer de la denominada época arcaica. La civilización griega apareció en las tierras del sur de los Balcanes y se extendió entre múltiples archipiélagos del Mediterráneo oriental, cuyo territorio fue denominado por los antiguos griegos, la Hélade, es decir, el territorio de los griegos. Estos primeros asentamientos humanos no constituían un estado unificado, sino que formaban conjuntos independientes, pero con una cultura común. Se llegan a distinguir hasta 4 etapas o periodos. La primera hace referencia a sus orígenes y la posterior Edad Oscura. La segunda se desarrolla a lo largo del periodo arcaico. La tercera se adentra en la etapa de la Grecia clásica. Y la cuarta y última comprende el periodo helenístico. Los orígenes de la antigua civilización griega y la posterior Edad Oscura. Durante la Edad de los Metales se desarrollan 2 civilizaciones, la minoica o cretense y la micénica. Los minoicos se asentaron en la isla de Creta, la mayor isla griega del Mediterráneo, entre el año 2600 y el 1400 a.C. Su posición geoestratégica les permitiría dominar el comercio marítimo entre el Mediterráneo oriental y el occidental. En esta cultura surge el mito del Minotauro, con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Su nombre significa toro de Minos. Fue encerrado en un laberinto, hecho expresamente para retenerlo, ubicado en la ciudad de Knossos. Según la leyenda, en dicho laberinto se sacrificaban personas, hasta que Teseo acaba con su vida. Esta civilización estaba gobernada por poderosos reyes, destacando al famoso rey Minos, y administrada mediante ciudades-estados, entre las que sobresalen la ciudad de Knossos. Por su parte, los micénicos se desarrollaron en la parte continental del territorio griego, entre el año 1600 y el 1200 a.C. Eran pueblos guerreros procedentes del norte, como los aqueos, que se desplazarían al sur, constituyendo una serie de ciudades amuralladas, destacando la ciudad de Micenas. Esta civilización también estaba gobernada por un rey, y su actividad productora se fue transformando progresivamente de ganadera y agraria a comercial, llegando a competir con los minoicos. La llegada de los denominados pueblos del mar y de los dorios provocaría la aparición de una época oscura entre el siglo XI y IX a.C. Este lapsus temporal es debido a la falta de documentación y a la no existencia de grandes civilizaciones o centros urbanos. El renacer de Grecia durante el denominado período de la Grecia arcaica. A partir del año 790, correspondiente al siglo VIII a.C., los griegos se van agrupando en torno a las ciudades-estado, denominadas poleis. Estas pequeñas ciudades independientes formaban comunidades agrícolas, ganaderas y comerciales. Se distinguían por tener un sistema de gobierno distintivo, un ejército propio y sus propias leyes. Mientras que permanecían unidas por una misma religión de tipo politeísta, creyendo en los mismos dioses, una misma lengua y una cultura similar. Estas ciudades estaban gobernadas por una oligarquía llamada los aristoi, cuyo significado era los mejores, las clases poderosas. Esta clase social dominaba el consejo, el ejército y la tierra. Mientras que el resto de la población era denominado el demos, es decir, el pueblo. Entre el año 750 y el 550, y como consecuencia del aumento de la población y la situación económica,
parte del demos fue desplazándose fuera de las ciudades, sobre todo los menos dotados económicamente y los enemigos políticos. Estos miembros del pueblo acabarían por emigrar por diversas regiones del Mediterráneo, colonizando nuevos territorios y expandiendo la cultura griega, primero hacia el oeste y luego a Asia Menor y el norte de África. En este periodo de la historia griega, el sistema de ciudades-estado entra en crisis debido a la situación política y sobre todo a la desigual composición social. Esto provoca un enfrentamiento entre los aristoi y parte de la demos de la que dependían las ciudades para su subsistencia, es decir, los campesinos. Poco después, estos últimos serían apoyados por los comerciantes y por los artesanos, conformando una potente coalición. En el siglo VII aparece la figura del legislador, con la intención de frenar esta crisis. Estos estaban formados por intelectuales que intentarían suavizar el despilfarro de las clases pudientes. Al mismo tiempo surge también la figura del tirano y el consecuente término de tiranía. Todo este proceso acabará por desembocar en un sistema político novedoso llamado democracia, es decir, el gobierno del pueblo.